Bueno, pues bienvenidos a todos los que están el día de hoy aquí en la Casa Jardín Ortega. Muchas gracias por prestarse para este evento que tiene mucho corazón, este tipo de conversatorios. Los pensamos justamente porque confiamos que Ojo de Tigre es punta de lanza para mostrar lo que se hace en México. Y como les platicaba hace unos momentitos, nos interesa mucho descubrir esos espacios y esas voces que conforman a México a nivel cultural, ¿no? Entonces, y pues decidimos iniciar el año con esta plática en torno al arte. Quisiera como acotar un poquito más, que es de arte plástico, ¿no? Porque también tenemos ahí otras ramas. Y bueno, la primera instancia es que estamos hoy cobijados y estamos arropados en un espacio que es la Casa Ortega, que se hizo en los años 40. Y la hizo Luis Barragán, y aquí se empezó, justamente esta casa fue donde él empezó a explorar el color rosa. Y hay una frase con la que enunció este espacio Salvador Novo, porque dentro de uno de los jardines hay una mina. Y para él decía que este espacio era la entrada al infierno después de estar en el paraíso, ¿no? Entonces, estamos en un espacio muy mágico y pues si nos ponemos en el gran globo de qué es el arte, que bueno, ahorita también se los voy a preguntar y a ver qué carajo, a ver a dónde llegamos, a ver si nos tardamos 3 horas o alguien tiene que sacar una tesis de esto. Pero alguna vez escuché decir que las dos grandes artes eran la arquitectura y la música, porque ocupaban el tiempo y el espacio. Entonces es bonito saber que hoy estamos cobijados y estamos abajo de esta gran obra artística. Y bueno, en este tenor esta pregunta es abierta. Definitivamente considero que las experiencias estéticas pues son subjetivas y precisamente personales, ¿no? Entonces, dependiendo en qué contexto te encuentres en México, porque pues no es como un parejo, y me gusta mucho que alguien haya hablado de democratizar el arte, me voy como un paso más atrás y empiezo a pensar en la educación, que quizá yo fui una niña muy afortunada, o sea, soy pésima para las artes plásticas, o sea, es jamás en la vida. Pero las admiro, creo que por eso mucho más, ¿no? Porque en la habilidad manual con la que ustedes proyectan todo es impresionante y todo lo que traen adentro y cómo lo plasman. Pero en este tenor, ¿ustedes cómo creen que actualmente es la visión del arte en México? Puede ser desde un sector educativo o desde una propuesta de alguien que esté estudiando para esto, o de alguien que es un espectador, ¿no? O consumidor. Entonces, cuéntenme, ¿cómo ven el arte en México, el arte plástico en México últimamente? Quien quiera. Creo que en la formación académica de la gente que está estudiando arte hace falta, creo que está muy enfocado en la técnica y en el desarrollo de un estilo tal vez, pero hace falta mucho la perspectiva de negocio, de que la gente pueda conocer desde el inicio tal vez de la carrera cuáles son los escaparates que pueden tener, cuál es la parte institucional, que los enseñen tal vez a cómo generar estos proyectos atractivos para el FONCA. O sea, cómo puedes generar estas becas que tal vez pueden ser una parte importante para su desarrollo profesional y crecimiento y también en este desenvolvimiento dentro de su estilo. Sí, sí, justo. Bueno, ganaste Jóvenes Creadores, ¿no? Sí. En 2013 y 14, algo leí. Ajá, sí, justo, cuéntanos. Yo pienso que la escena del arte en esta ciudad está transmutando. Estamos todos en un proceso de cambio, de reconocer que hay muchas estructuras o muchas ideas que creemos que son como súper antiguas, como de otros momentos en la historia del arte, ¿no? Donde el valor, o sea, como que existe esta estructura de cómo funciona el mundo del arte. Como artista, de que estudias, tienes una galería, las cosas pasan de una manera, existe este mundo del arte, estos premios del arte, pero también siento que este camino ya no hace tanta congruencia con el tiempo actual, porque también al mismo tiempo estamos teniendo redes sociales, otras maneras de compartir nuestro trabajo. Incluso hay maneras mucho más sencillas para personas que están estudiando
o que no tienen tanto conocimiento de arte de realmente poner sus creaciones afuera, ¿no? Entonces yo siento que este momento, más como veo ahora en la escena del arte, porque existe este camino que todos conocemos del FONCA, de las galerías, de los museos, del sistema del arte y cómo funciona. Pero creo que en este momento específico de la historia hay un montón de galerías emergiendo con muchos programas distintos a lo que estamos acostumbrados. Y nada, me emociona, como que creo que están cambiando muchas cosas y hay mucha gente haciendo muchas cosas con otros fines, no tanto de comercializar, sino más bien de generar comunidad, de generar otras maneras de hacer arte. Yo creo que, bueno, de por sí el arte por su esencia es cambiante, evoluciona conforme va evolucionando la humanidad, ¿no? Es un reflejo de las manifestaciones políticas, culturales, introspectivas y espirituales de cada quien, pero sin duda últimamente creo que se ha acelerado esa evolución y se lo atribuyo mucho a la tecnología. Creo que ha cambiado por completo desde la forma en la que los artistas perciben una obra hasta cómo la van a transmitir, a manifestar. Su portafolio ya no están tan sujetos a las galerías, ya cualquier persona puede abrir su Instagram, y entonces eso hace que su arte se dé a conocer en minutos por todo el mundo, y eso cambia la relación por completo, también la forma en la que se vende, la forma en la que se colecciona, y pues creo que los NFTs, ahí podríamos entrar a un millón de temas, ¿no? Pero creo que sin duda estos últimos 20 años la tecnología sigue revolucionando el arte y hay mucho para verse, ¿no? En los siguientes años. Yo creo que, para no ser tan repetitivo, yo creo que también existe una oportunidad muy amplia en el tema de cuestiones con marcas, por ejemplo. Las marcas están no solamente ya enfocándose solamente en vender y vender y vender y vender, están volteando un poquito a ver, obviamente con tema de vender, pero están volteando un poquito a ver qué tanto hay allá en el arte que puedan sacar provecho ambas partes. Entonces, existe desde muchísimo tiempo atrás. El arte ha jugado con la publicidad. Andy Warhol y demás artistas lo han hecho en manera exponencial y como plataforma, obviamente. Pero creo que ahorita en México específicamente están haciéndolo de una manera más constante, dando oportunidades a muchos artistas nuevos en México, que justo con muchas otras plataformas que existen en redes sociales y demás, están apoyando a nuevos talentos. Y eso está increíble en México y te exponencia en todos lados del mundo. Aprovechando como un poco esta brecha que abres de las marcas, y sé que justo tú colaboras con grandes marcas, tú como artista, ¿cómo encuentras tu propia voz dentro de alguien que te está solicitando algo? Me imagino que antes seguía existiendo, ¿no? Los mecenas, era por encargo, o Sí, arte claro. por encargo, etcétera, pero Sí. ¿cómo se configura eso ahora? ¿Y tú cómo te encuentras y cómo llegas a lo que ellos quieren sin perder como tu esencia o tu identidad y poder plasmar lo que tú también, con lo que tú quieres contribuir con tu arte? Ahí. Sí, claro. Es un tema demasiado amplio. Ahorita lo mencionaban, el encontrar tu estilo y encontrar solamente tu esencia y enfocarte en ti. Y obviamente es algo como muy de ego, de yo solo hago esto, yo quiero trabajar en esto. A mí, en mi historia y en mi trayectoria, me ha ayudado bastante el poder trabajar en temas de diseño gráfico. El diseño gráfico, como lo decías hace ratito, es un tema que te equilibra el negocio con el arte. Entonces, estás como sí siendo artista, pero también estás vendiendo. Entonces, ahí es donde entiendes un poquito el que no solamente tengo que romantizar el tema de ser artista y tener mi taller divino. Esta casa está hermosa y me encantaría que esto fuera mi taller. Pero obviamente todos podemos romantizar la idea de ser artista y decir, yo esto lo voy a vender $1 millón y voy a vivir de aquí en adelante de solamente 3 piezas al año. Creo que ese tema es un poquito el que hay que como que estudiar y decir, soy artista, pero también tengo que vender y también tengo que poner un poco de mi parte para poder complementarme con ciertas plataformas. Entonces, lo que mencionas ahorita con las marcas, yo creo que no es que hacer lo que la marca quiera. No, la marca te está buscando y la marca quiere tu esencia en su proyecto. Entonces, ese match, esa colaboración es lo que le hace súper interesante. Porque obviamente
tomas ciertas cosas de aquí, ciertas cosas de acá y haces la mezcla perfecta. Yo fui una niña muy feliz y estuve mucho en contacto con el arte y creo que como todos los que estamos aquí, en algún punto fuimos privilegiados y podemos tener acceso a este tipo de expresiones. Y entonces siempre estuve toda mi vida en el sector público de la educación y estaba en una escuela de experimentación pedagógica. Y entonces a mí me sacaban de las clases porque identificaron que tenía como, pues no sé, otra inteligencia que no eran las matemáticas. Y intentaron con las artes plásticas, que ya vimos que no, pero me acuerdo que me sacaban a hacer los murales de la historia de México. Y yo solo pintaba árboles. Y me acuerdo que mi maestro era muy alto, se llamaba Joel, tenía su bata de limba, por supuesto, de la azul marino con las letras. Y me decía, pero quiero que antes de pintar los árboles los voltees a ver. Y los voltees a ver en serio. ¿Y qué ves? Y yo le decía, pues veo hoy a los árboles azules. Y me dice, perfecto, entonces pinta los azules el día de hoy. Y era un ejercicio continuo. Y entonces, pues con esta pequeña anécdota quería hacer esta ligadura a que ustedes me compartieran de dónde surge esa vena creativa. ¿De dónde surge esa necesidad? Y digo, creo que también todos estos son temas para tesis, pero ¿de dónde surge esas inspiraciones y cómo ustedes las conjugaron con la parte educativa que tuvieron a nivel profesional con el tema técnico, ¿no? Y también me meto a la parte del diseño, ¿no? Porque eso también, ahí pues si no se cae, si no se rompe, si no, no funciona, etcétera. Entonces, ¿cómo ustedes descubrieron eso y cómo empezaron a ejecutar eso que imaginaron? Yo empecé un poco a darme cuenta la relación que creamos con objetos y darnos cuenta que hacemos un vínculo afectivo con los objetos, ¿no? Es como, me acuerdo de la cabecera de mi abuela, me acuerdo de ciertos objetos, entonces, sin saberlo, generamos vínculos emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si eso lo llevamos al consciente y lo partimos desde ahí, ¿no? Entonces, como voy a generar un objeto desde un lugar emocional y de ahí le voy a dar significado. O sea, en lugar de que haya pasado por tu historia, hacerlo desde el otro lugar. Y creo que le da pues un significado más allá de un objeto. En lugar de ser, va a haber 1000 iguales, que además ya no es necesario en el mundo tantos objetos. El que haya menos, el que sean más significativos. Entonces, creo que partiendo de ahí, puedes como virtuar el objeto desde otro lugar, su material, su mano de obra, entonces le da como pues no sé, algo mágico al objeto. O sea, yo siento que mismo como esta misma experiencia, como de reconocer ciertos objetos, yo también en mi infancia, digo, siempre me ha gustado dibujar, tengo una sensibilidad que mi mamá identificó desde que yo era muy, muy chiquita. Pero mi mamá era química y trabajaba con muestras de colores en su laboratorio. Y una vez hizo como muchas muestras de un mismo color azul cielo, ¿no? Entonces, todos los colores de azul que estaban sobre esa mesa eran un porcentaje muy pequeño, diferentes a todas. Pero si los veías por igual, todo se veía igual azul. O sea, no había una diferencia a menos que alguien te contara que este azul tenía 1% más de amarillo o este más de magenta, no sé qué. Y eso me hizo entrar en un viaje súper loco de pensar como, bueno, todos vemos el cielo, pero cuando vemos el cielo, cada quien lo ve desde sus posibilidades, ¿no? O sea, hay personas daltónicas que a lo mejor no pueden identificar el mismo azul o el mismo tono. O cuando decimos azul del cielo, para mí puede ser un tipo de azul más brillante o para ti otro, o para ti otro. Y como que entré en esta crisis existencial de, wow, los humanos estamos condenados a esta soledad tan inminente de que a pesar de que vemos la misma cosa, jamás vamos a estar 100% seguros de que estamos percibiendo la misma cosa de la misma exacta manera. Entonces, para mí eso fue una cosa que me asustó tanto, como que cómo voy a estar sola, atravesar esta experiencia rodeada de todas estas personas y nadie realmente me va a llegar a entender nunca. Entonces, para mí el dibujo ha sido un lenguaje, una manera de expresarme, de encontrar puntos de referencia con otras personas, de que otras personas al ver mis dibujos y al ver lo que yo sentí y lo expresé de esa manera puedan decir, yo me siento igual. Ok, ¿y cómo llegaste al dibujo y al cuerpo y a la sexualidad? O sea, ¿cómo? Porque ya es un trabajo muy consistente en el que ahora te posicionas, ¿no? Sí, pues justo en mi infancia y
vuelvo como a este tema de la infancia porque es sumamente importante que todos revisemos como estos años, ¿no? Pero justo en esta época también tuve esta otra crisis existencial de darme cuenta del tamaño de mi cuerpo en relación al tamaño del universo. Entonces como que me empecé a imaginar el espacio que ocupaba mi cuerpo en mi casa, en la calle, en el país, en el mundo, en el universo, y me di cuenta que soy insignificante. Entonces pensé como, bueno, no soy nada, soy un grano de arena en esta cosa que ni hace sentido, pero al final de cuentas, este cuerpo que tengo es el vehículo que tengo para atravesar esta experiencia sin sentido, humana. Y justo en este viaje también, hace 5 años empecé esta travesía donde una amiga me mandó un artículo de internet que decía que mi vagina es un músculo que no tiene tantas terminaciones nerviosas como mi clítoris y que hablaba de un montón de partes de mi cuerpo que yo, a pesar de que he estado en este viaje años de tratar de entender qué está pasando, no conocía. Nunca había visto un diagrama de mi clítoris, nunca había entendido estas cosas de mi cuerpo. Y entonces me di cuenta que cómo es posible, o sea, que algo muy importante en la relación con mi propio cuerpo, pues es justamente qué tanto conozco de él. Y no saber cosas, y ni siquiera saber que no las sabía, fue como... Y ha sido como, bueno, si en esta misión que tengo en mi vida de compartir cómo me siento, compartir mi viaje humano, mi experiencia, siento que esto es una cosa vital e importante que muchas personas tienen que saber. Gracias. Wow. Sí, no. Drop the mic, casi. Escríbelo ya. No sé si lo vas a escribir. Quedó grabado, lo puedes citar. Ajá. Hay un libro, se llama Pusipedia. Pusipedia. Yo quisiera Ok. hacer un contrapunto de todo esto que estaban hablando del diseño y la pintura, que sé que vas a volver a generar algo de controversia, pero yo siento que es un asunto de perspectiva. O sea, es decir, el artista se posiciona de la manera en que él quiere, y eso es lo que es muy noble del arte, ¿no? Como tú puedes posicionarte desde el lugar que tú te sientas más cómodo, y el arte sostiene eso porque tiene que ver con discurso y tiene que ver con cómo lo presentas también, ¿no? Al público y así. Un ejemplo es Luis Roca. Luis Roca es un artista que está justo en medio entre el diseño y el arte, y la única diferencia, o sea, si tú fueras a una exposición de Luis Roca dirías, es diseño, o es arte, dependiendo de lo que tú quisieras leer en su obra. Pero justo él es el que se posiciona y dice, soy artista. O sea, como, su obra tiene mucho que ver con el diseño, pero de alguna forma el que él lo crea hace que tú lo creas y lo vivas de esa forma, ¿no? Entonces creo que eso como que lo cubre todo. Es decir, tú como artista tienes que saber en qué lugar estás, qué es lo que quieres decir con tu trabajo, y en base a eso la gente va a responder a tu trabajo, pues, ¿no? No es al revés, como que uno de artista, y sobre todo cuando estás estudiando, piensas que va a ser al revés, que todos te van a dictaminar cuál es tu camino, cómo se va a leer la obra, desde dónde lo puedes, como... Y al revés, es un viaje mucho más personal, pero además el público es súper noble, y la gente además que va a las exposiciones o a los museos o a las ferias es súper noble y súper agradecida. Siempre quieren saber más, siempre te preguntan como de tus procesos y así. Entonces es una conversación que haces con la gente a través de tu trabajo, que es lo que básicamente María ahorita nos estaba compartiendo, ¿no? Entonces, pues eso, la línea es tan desdibujada como quieras o tan nítida. Es un poco de... Sí. perspectiva. Es una discusión de años que, ¿no?, nos podríamos quedar ahí metidos, ¿no? Y desde dónde lo abarques y desde dónde lo veas, ¿no? Hay culturas como la italiana que su Producto Interno Bruto vive a través de las industrias del diseño, ¿no? Y entonces allá la cultura y el día a día de vivir en un país en donde todo está diseñado, ¿no?, es completamente distinto al de aquí, donde todo es una necesidad inmediata, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un punto coyuntural como muy relevante de poder empezar a cambiar como esos paradigmas y de decir, oye, pues diseño industrial en realidad no existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil o hacia dónde te quieres? Porque realmente también pues, necesitas la gente que le sepa la producción y que le sepa los procesos y que le sepa los moldes y que le sepa la carpintería y a la herrería y a la, ¿no? O sea, para poder ejecutar como de pronto estas ideas, ¿no? Y la gente que tiene como este lado como mucho más artístico en donde pueden, ¿no?, colaborar ¿no? Entonces creo que son como replanteamientos y cosas que están pasando y paradigmas que hay que replantear. Y se está abriendo, digo, platicaba un poco ahorita con Betsabe de cómo el FONCA ahorita ya abrió una categoría para artesanía y lo pone como arte.
Entonces se está abriendo un poco esta idea de desdibujar esos límites del arte. Y siento que tiene que ver todo con México. Hay mucho arte en México, hay muchos artistas, muchos productores y tienen propuestas interesantísimas. Lo que pasa es que no habíamos creído del todo que se podía proyectar de manera tan activa, ¿no? Habían un par de artistas que la pegaban, como Julio Galán o Gabriel Orozco, y pensábamos que hasta ahí llegaba. Y luego esta generación, que claro tiene que ver con tecnología, creo que se lo está replanteando y dice, pues mi trabajo está a la altura de cualquier artista a nivel internacional, ¿por qué no proyectarlo de esa forma? Yo quisiera sumar... bueno, adelante. No, tú. Bueno, yo a diferencia de muchos de los que están aquí, yo le entré al arte... Yo soy abogada de formación y yo le entré 100% desde el lado del coleccionista. Yo me acuerdo que la primera vez que, ya sabes, recibes tu primer sueldo y dije, ahora sí voy a coleccionar mi primera obra, y entré a la primera galería y dije, ¿qué es esto? Algo sumamente elitista. No me atreví a preguntar si el precio estaba en dólares o en pesos. O sea, eran 10 jugadores con 10 artistas que la habían armado y ya. Y dije, no creo que deba de ser así. O sea, había estudiado la historia del arte y dije, este no es la finalidad. El arte no está hecho para estar colgado en 10 paredes, en 10 departamentos de gente que ni siquiera le interesa. Entonces nos echamos un clavado y pues nos dimos cuenta justamente que había tal vez 100 artistas representados por las grandes galerías, pero había 1000 que podían fácilmente venderse, y lo mismo para el coleccionista. O sea, estaban muchos cerrados de, no, a mí no me alcanza, a mí no me alcanza, a mí no me alcanza. Y pues justamente es como romper con esos prejuicios, y hay arte para todos. Y pues en esa labor andamos, y gran parte es educativa. Ahora me quiero ir a un tema, justo seguir en este tenor del arte, pero me quiero ir como al arte contemporáneo, ¿no? Pues porque es en lo que estamos ahora. Quiero lanzar como unas bombas ahí por sobre las que me gustaría que ustedes hilen, y sobre las que me gusta mucho hablar, porque de repente creemos que justamente el artista solo es validado por hacer un arte figurativo, por una técnica, ¿no? Y de repente pensamos que eso es bello. Digo, en muchas ocasiones eso era bello, ¿no? Entonces nos quedamos con los renacentistas y todo es perfecto y qué gran técnica. Y cómo de repente también pasamos al arte contemporáneo y de repente vamos a una exposición en el MOAC o en el Tamayo y decimos, qué chingados, ¿no? O sea, así, con todas. Y creo que también, pues, estos conceptos de belleza, ¿no? De qué es lo bello o qué es lo monstruoso o qué es estético o qué no lo es. Cuéntenme qué pasa ahora en esta Semana del Arte en Zona Maco, porque, pues, en algún punto de la historia del arte, Duchamp nos lanzó un mingitorio y no supimos qué hacer con él y lo pusieron en un museo. Y seguramente se vendió muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las líneas del arte contemporáneo? Cuéntenme. Va a ser breve. Yo creo que el arte es el reflejo del ser humano en ese momento y periodo del tiempo. Es un reflejo de la cultura. Entonces, si el arte ahora está reflejando cosas tan confusas, pues el ser humano ha de estar confundido. Y ya. O sea, está bien, o está mal, da igual, así es, yo creo. ¿Cuáles son los parámetros para decir que algo es arte y algo no es arte? María. No sé. Pero quisiera decir... Ahí es la incógnita. Pero por eso, ya, mira, tenemos 10 minutos. A ver, yo de entrada diría como no todo lo que no es contemporáneo, no todo lo que no es conceptual, no es vigente y funciona a la inversa. Es decir, no todo lo que tú vayas y no entiendas de momento significa que es una vacilada. Como que hay arte contemporáneo y arte conceptual complejo, como lo es las artes plásticas, y solo es cuestión de dos cosas, creo yo. Uno, de la apertura del que está visitando la exposición, o sea, el que lo ve también, y un poco también los códigos que el artista y el espacio, el recinto, la galería, el museo así, te facilitan esa lectura, ¿no? Pero es cierto que a veces es muy fácil caer como en este juego de, es una vacilada. ¿Por qué? Porque si no está colgado o no es algo que me relaciono de manera inmediata con él, es una vacilada. Y al mismo tiempo la institución a veces se encarga de que tú lo creas, ¿no? Como que sea complicado. Pero yo sí conozco arte conceptual y arte contemporáneo bellísimo, profundamente interesante y insisto en la cuestión de la perspectiva. Si el arte refleja también la visión particular del artista, es buen arte.
¿Sabes? Como es arte Pero interesante. no ¿Tiene que ver con el significado? No o qué? necesariamente. Yo creo que sí es importante no caer en esa confusión tan ambigua de que entonces cada quien dice y no sé qué. Yo sí creo que hay ciertos criterios porque es un lenguaje, son lenguajes humanos, es un lenguaje histórico, sobre todo histórico. Es una forma de conocimiento, donde se va a reflejar el momento histórico que se está viviendo. Y por eso esta cuestión de que si hay una visión confusa y sí es cierto que el reflejo va a ser así, pero hay muchas temáticas, muchas ópticas, hay discusión, son conversaciones que tienen muchos años de haber empezado. Por eso es difícil, por eso no se puede culpar para alguien que no entienda por qué se hizo el excusado. O sea, imagínate, el excusado fue en 1913, ahora resulta que estamos justamente, un siglo después. Y ya en ese momento había un excusado expuesto, o sea, y todavía estamos sacándonos de onda. Entonces, sí, realmente, o sea, el tema del ready-made y descontextualizar un objeto, el tema del mercado del arte como lo aborda Damien Hirst, o el tema, o sea, son líneas de discusión y en cada momento pueden irse aportando más argumentos o no, pertinentes o no, y agregar algo a una discusión siempre va a tener un lugar. Repetir, hacer revoltijos de una cosa, al final eso va a ir quedando atrás. Aportarle algo a una discusión que empezó en 1913, está cabrón. Está cabrón. O sea, seguirte haciendo excusados así porque sí, no sé. Entonces, eso puede pasar en una feria de arte, pero a lo largo del tiempo, y eso sí tiene su pausa, tiene su espacio, y la legitimación del arte no es inmediata, y eso tiene su tiempo, y eso en la historia se va a ver. Claro. Pero definitivamente creo que hay muchas discusiones, todas ya empezaron, nadie está descubriendo el hilo negro, es un lenguaje muy antiguo, y que por lo tanto se ha sofisticado mucho, pero sí tiene que ser pertinente, y por eso tiene que ser contemporáneo de su tiempo, con sus lenguajes, con sus tecnologías, y atendiendo a todas las referencias que están en ese momento. Me encanta. Pues creo que aquí nos queda mucha tela por cortar. Me gustaría que en una palabra, en una frase quizá, me platiquen un poco de su legado. Hace rato hablábamos de legitimizar espacios, de estar presentes. ¿Ustedes desde dónde se posicionan y cuál sería su legado? Pensando en una utopía hermosa en donde el artista muere pero su obra sigue viva, ¿cuál sería su legado? Yo sé. Dale. Mi legado sería que un artista puede hacer desde diseño hasta cualquier cosa que se le ocurra y sigue siendo artista. Eso es mi legado. Y más una mujer. Eso. ¿Quién sigue? Ya sé que lancé un tema de tesis, pero... Sí. Para mí es compartir, ¿no? Generar experiencias, compartir, ¿no? La mesa, el vino, el mezcal, ¿no? Eso es un poquito para mí, ¿no? Lo que me gustaría dejar, y en los lugares que estamos generando y proyectando, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? La experiencia de tener el arte, el diseño, la gastronomía en la misma mesa, compartir, ¿no? Una sobremesa. Ese para mí es lo que más disfruto también, ¿no? Para mí también es muy importante en un momento donde hay tantos desaparecidos, tantos muertes, tantos feminicidios, esa posibilidad que el arte tiene de acompañarte y sublimar algo del dolor, algo de la violencia, acompañar duelos. Yo retomo mucho esta tradición de Día de Muertos porque la he vivido desde niña y sé que ese dispositivo cultural que está vivo en este país es realmente muy único. O sea, más allá de toda la comercialización que se ha hecho, sí hay algo allá adentro, y eso... Sí, desde el arte, como yo lo he tratado de hacer para acompañar duelos colectivos, porque esos son muchos años para sanar en este país tanta violencia. Ojalá que el arte pueda ayudar un poquito. Para mí, yo pienso que mi legado sería un poco generar reflexión en los círculos tanto cercanos como más externos, y que los alumnos y las alumnas, les alumnes, puedan llevarse un poco más y al menos puedan tener un pensamiento crítico más desarrollado acerca de cómo funcionan las cosas y en dónde encajan ellos. El mío, pues ya lo dije, pero es democratizar el arte. Todos podemos y debemos coleccionar una obra de arte. Mi legado quisiera con mi obra generar paz. Eso es lo que me gustaría.
A mí me emociona muchísimo cuando alguien me escribe o me ve o sea, en un evento o algo, me dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo aquí me está transmitiendo esto o aquello. O, ¿sabes qué? Me cambiaste el día. O, no sé, me sacaste una sonrisa. O a lo mejor esto me está llevando a tal lugar y lo quiero para que me transmita a ese lugar todos los días. Entonces yo creo que, digo, sí, no quiero que mis mensajes sean negativos, obviamente, porque estamos en un mundo demasiado negativo, demasiado de tragedia, demasiado de cuestiones que pues estamos acabando con este planeta y con este mundo. Entonces, dar ese giro y demostrar que existen ciertas cosas en mi visión que no son justamente pura tragedia, es lo que quiero que la gente se quede de mí y que obviamente se acuerden de mis piezas de aquí en adelante para toda la vida. Y pues yo, dos, porque alguien dijo que no podían ser dos legados, ¿no? Quiero dos legados. Uno, me gustaría mucho que se entienda a través de mi obra el profundo amor que tengo por la pintura. Sé que es un cliché, pero de verdad es el dedicar tu vida a una disciplina es muy bello y el que lo transmita tu trabajo aún más. Entonces, definitivamente eso me gustaría. Si duran 50, 100 o 20 años, está bien. Siempre y cuando ya no esté aquí, todo bien. Y lo segundo es que los artistas realmente sí son las personas que yo considero como más interesantes en este mundo. Eso me lo ha dejado La Guerrera, el trabajar con ellos desde otro lado, ya no de artista, sino como gestor más bien. Pues sí te das cuenta cómo es gente increíble, con visiones particulares, con una vida muy interesante muchas veces. Y pues eso, compartirlo con el mundo creo es algo muy lindo. Así que esos dos. Pues yo me llevo hoy 7 voces increíbles, 8 voces increíbles. Les agradezco mucho por estar aquí. Me gustaría solo compartir una última reflexión desde el humor. Hay una comediante que me gusta mucho que se llama Hannah Gadsby, que me parece muy sagaz y muy inteligente. Y ella habla un poco de que tiene la pintura de los girasoles de Van Gogh, ¿no? Bueno, una copia, evidentemente. Y él habla mucho de su hermano, que era su mecenas en ese momento y era el que creía en él. Y uno de sus stand-ups termina diciendo ella, ¿saben por qué existen los girasoles? No existen porque Vincent Van Gogh sufrió. Existen porque tenía un hermano que lo quería. En medio de todo el dolor tenía una conexión con el mundo. Y ese es el enfoque que necesitamos darle a la historia, el de la conexión. Salud, muchas gracias. Y pues a darle. Son cabrones, son unos cracks de la vida. Por favor, no dejen de hacer arte. Salud. Gracias a todos.